Hola a todos, ¿cómo están? Nada, quiero invitarlos a este webinar, agradecerles por su presencia. Este webinar está y será siendo grabado para enviarlo tanto a nuestra base de datos de clientes de Aflux como a las personas que se hayan escrito ese espacio para recibir esta información. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el marketing digital. La idea es que podamos de alguna manera profundizar en todos los conceptos básicos que se refieren para poder hacer marketing digital de una manera profesional y de esta forma poder ayudar a que sus organizaciones puedan ayudar. En Afrus, para los que no nos conocen, somos una empresa de tecnología dedicada a crear tecnología para el tercer sector. Nuestra misión es ayudarlos a que nuestra tecnología les permita recaudar más dinero. Actualmente hemos logrado tener más de 600.000 transacciones hechas en Afrus, es decir, 600.000 donaciones, y bueno, es un número muy significativo para casi más de 150 organizaciones que nos usan hoy en día. Y de parte mía, para los que me conocen, toda mi vida he estado dedicado al fundraising. Comencé haciendo direct mail hace muchos años, donde la forma de pedir dinero era con cartas físicas. He acompañado el proceso de digitalización el fundraising en el mundo entero y pues pretendo estar en los próximos años donde el fundraising se transforme o cambie a cómo será el uso de fundraising a través de inteligencia artificial o temas similares, ¿vale? Entonces, para empezar el día de hoy, quisiera hablar de algunos conceptos básicos que son importantes, pues para de alguna manera entrar en contexto. Y bueno, vamos a hablar de marketing. La definición que quiero que se queden en la cabeza es: marketing es aquella ciencia que permite que de una forma sistemática yo pueda vender un producto o servicio. Cuando hablo de sistemático, significa que yo pueda repetir esta actividad más veces de manera que logre tener resultados de forma consistente, y el hecho de vender un producto significa que estoy buscando una transacción a través de los esfuerzos que yo haga. Y digital es el uso de cualquier tipo de interacción, estrategia basada en Internet, donde pues la intención es poder lograr que usando mecanismos digitales yo pueda hacer que mi estrategia de marketing se pueda desarrollar. Y aquí hay algo interesante para introducir, y es lo que el marketing busca siempre. El objetivo final siempre será que haya una transacción o un grupo de transacciones, de forma que yo pueda lograr que un cliente efectivamente, o un donante o un consumidor efectivamente pues haga un esfuerzo económico. Eso es lo que el marketing busca. Pues todo comienza con la forma como te ven. La forma como te ven es lo que define de alguna manera cómo este proceso de lograr la transacción va a ocurrir. Entonces, todo comienza con cómo hago para hacer visible mi causa, cómo hago para hacer visible mi producto. Es lo primero que ocurre. Y en ese sentido, social media es absolutamente eficiente. Digamos que la vocación principal de social media es lograr que una marca, producto sea notado, sea visto, y es un poco lo que estas plataformas nos ofrecen. Entonces, uno de los elementos muy importantes que tienes que tener en tu proceso es tener tener herramientas de social media para poder dar visibilidad a tu marca. Aquí un pequeño ejemplo de cómo este pequeño video de TikTok, que es sobre gatos, logró más de 300 millones de visualizaciones y más de 20 millones de likes. Esto es como un ejemplo pequeño de cómo el social media tiene poder. Y bueno, no olvidar que estamos en un mundo conectado, es decir, estamos en un mundo donde tenemos casi 6 billones de personas con un teléfono celular en el bolsillo, de los 8 billones de personas que tenemos en la Tierra, y donde de alguna manera, 5 billones de personas usan Internet. De esos 5 billones, casi 5 billones, un poquito menos, tienen al menos un perfil en redes sociales, gastan 2 horas en promedio por día en redes sociales, y cada persona en promedio interactúa con 6 o 7 redes sociales al tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tus donantes están conectados. Tú no estás en un mundo aislado, estás en un mundo donde la gente está absolutamente conectada. Y esto significa que hay una gran oportunidad para que, si usas el Internet, puedas llegar a las personas que de alguna manera pueden apoyar tu causa o organización. ¿Cuál es tu trabajo como fundraiser? Es crear alrededor de tu causa esa comunidad de personas que quieren apoyarte. Entonces, los donantes están ahí. Es un tema de cómo usamos el Internet para esto. Y así como social media era una plataforma para poder ser visto, search o los buscadores o lo que Google nos ofrece, Google tiene hoy el 92% de penetración, es poder ser encontrados. Si alguien nos busca o busca temas afines a nuestra causa, que pueda encontrarnos y pueda, a partir de eso, poder generar como la posibilidad de encontrarnos, ¿vale? Y hay algo muy importante, y es tu website, es donde la magia ocurre. El website es absolutamente esencial, porque el website es donde logramos que tu marca pueda ofrecer la posibilidad de generar una transacción.
En el caso de las donaciones, pues hablamos de donaciones únicas, donaciones recurrentes e inclusive el proceso de grandes donantes. Entonces, si uno fuera a verlo de una manera muy superficial es, ok, yo tengo un website donde ofrezco las capacidades de transaccionar, ofrezco que las personas me puedan donar, me puedan ayudar con las donaciones únicas. ¿Cómo yo logro que usando las redes sociales yo pueda ser visto? ¿Cómo yo logro que haciendo presente mi sitio web a través de buscadores pueda ser encontrado? Donde cuánta gente me va a ver en redes sociales depende del esfuerzo que yo haga, cuánta gente me va a encontrar en los buscadores depende principalmente de cuántas personas buscan mi causa o buscan mi marca o buscan temas afines a lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, esto es como un overview muy superficial de pues, nada, los temas que vamos a profundizar. Y bueno, hablando un poco de tácticas o estrategias de marketing, la verdad es que hay un montón. Este es un cuadro donde cada una de estas bolitas es una estrategia de marketing, pero este cuadro es pequeño y limitado. Si yo fuera a coger la lista completa, serían cientos de formas de hacer marketing que de alguna manera existen hoy en día de la manera moderna. Y bueno, digamos que una organización entre más o menos sofisticada pues va adoptando diferentes estrategias, entendiendo que cada una de ellas pues debe orientarse a un objetivo en particular. Y en ese sentido el marketing pues son cualquiera una de esas estrategias que busca un objetivo y digital es quien conecta todo, es quien logra crear una estrategia unificada para que las cosas que yo haga en televisión, en radio, en un blog, en un podcast, en whatever, se puedan conectar y de alguna manera tener sentido todo lo que estamos desarrollando. Aquí una reflexión interesante y es, antes hablábamos de e-commerce, ahora hablamos de e-commerce. ¿Por qué? Porque ya se entiende que no hay una separación ni en el marketing ni en el comercio digital, y el error que cometo, entre lo que es online u offline, todo es nativamente conectado, todo nativamente ya usa digital, por tanto, pues no tenemos más una separación de marketing digital, e-commerce, sino que todo es comercio, todo es marketing. El marketing per se ya es digital nativamente. Entonces, ¿cómo se organizan estas herramientas? Con la forma como crear un raciocinio lógico a partir del cual yo pueda comenzar a entender cómo lo uso. Y pues nada, parte primero de entender que hay tres conceptos. Los tres conceptos básicos son reach, sentimiento y performance. Es muy importante entender esto porque esto es lo que nos permite organizar estructuradamente cómo creamos una estrategia de marketing digital o fundraising para poder ayudar a nuestra organización. ¿Qué es reach? Simplemente que me vean, que haya personas que se enteren que yo existo y que de alguna manera pues nada, mi marca sea visible. ¿Qué es sentiment? ¿Cuál es el posicionamiento o la visión que terceros quieren de mí? Son personas que se enamoran de mi marca, se enamoran de lo que yo hago, se enamoran de mi objetivo. De alguna manera, pues buscan que mi marca tenga ese impacto. Y performance tiene que ver con qué hago yo para conseguir transacciones. Esas transacciones que yo les hablaba, pues nada, yo definitivamente el marketing busca que ocurran, pero las mide, las proyecta, quiere que de alguna manera ocurra sistemáticamente. Entonces, cualquier estrategia de las que les mostré puede ser orientada a cualquiera de estas cosas, orientada sea a reach, a que yo sea visto, que mi marca sea conocida, a generar un posicionamiento positivo para que la gente me quiera, sentimiento, que yo pueda generar transacciones, ¿vale? Y aquí es donde aparece pues, el concepto que de alguna manera los fundraisers y los marketeros, perdón, llaman de funnel. Funnel significa, ok, cuál es como ese embudo de conversión donde normalmente yo tengo, pues nada, mucha gente que me puede escuchar. Eso está relacionado al reach. Tengo alguna gente que se puede interesar por mí o que para quien yo soy una causa aspiracional y yo quiero ser parte de esa comunidad. Y tengo un grupo mucho más chiquito de gente que de una u otra forma termina transaccionando. Entonces, yo tengo, tengo pues tres momentos. Tengo el momento en el cual yo tengo definitivamente el grupo que me quiere oír, el grupo que se interesa por mí y el grupo que transacciona por mí. Normalmente a esto, en el mundo del fundraising, le decimos receptor, gente que nada, simplemente se vuelve el objeto de tus comunicaciones, listener, quien está interesado en lo que dices, supporter, quien no solamente está interesado, sino que está de acuerdo con tu causa, y donor, aquella persona que de alguna manera, pues nada, está dispuesta a apoyarte con un donativo. Obviamente, los receptores en la etapa de awareness son muchos más que las personas que te quieren donar, por eso es muy importante que tu marketing sea bien estructurado. Entonces, es importante entender que a nivel de ingreso, el embudo se comporta completamente diferente, se comporta como si fuera una especie de pirámide.
donde los que te dan el ingreso son los donantes y es por tanto la gente más importante que tú deberías buscar. Por tanto, tu esfuerzo está en cómo de los receptores yo consigo convertir donantes y una vez son donantes, cómo los mantengo y los fidelizo para que en el tiempo me ayuden. Y esto es muy importante, guárdenselo, ¿vale? Yo tengo que entender que dentro de mi comunidad de personas los donantes son lo más importante y por tanto, pues nada, el trabajo que hago con ellos es extremadamente esencial. Entonces, este grupo de receptores, listeners, supporters, donors, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo sé quién es quién? Esto parte de las herramientas de Analytics y de las herramientas de CRM que yo tenga. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo uso herramientas de Analytics, llámese Facebook Pixel, que es lo que Facebook usa para poder de alguna manera identificar si la gente interactúa o no interactúa contigo, Google Analytics para saber si hubo un visitante o no visitante en tu organización. Aquí trabajamos con datos anónimos y no podemos tener los datos de las personas, pero yo sé que hay una persona X que pasó por mi sitio web o una persona X que hizo like. No puedo saber su nombre, pero puedo saber que hizo esa acción y a partir de ahí puedo generar estrategias usando las propias herramientas de social media, las propias herramientas de pauta que estas empresas ofrecen. O, lo más importante, el uso de un CRM que me permita de cada una de las personas en mi base de datos entender si es un receptor, un listener, un supporter o un donor. Normalmente si están en la base de datos ya comienzan siendo un listener. Sin embargo, es muy importante que entiendan las diferencias entre ellos. Afrus, pues es una plataforma que te permite tener como esa capacidad de segmentar en cuanto hablamos a capacidad de CRM. Entonces, hay dos maneras de trabajar con los datos, a nivel anónimo y a nivel no anónimo, y pues parte de eso. Entonces, ¿por qué quiero saber eso? Porque a partir de entender eso, yo puedo responder preguntas como, por ejemplo, si yo voy a llamar a un donante, ¿a quién llamo? ¿Cuál es el donante que de pronto más tiene potencial de que llame? O si yo voy a hacer un anuncio de una campaña, ¿a cuál de todos los segmentos, audiencias que mi organización tiene, audiencias apalancadas en esta existencia, este Startup Analytics, a cuál audiencia le pongo un anuncio y qué anuncio debe tener? Entonces, nada, aquí en este sentido, nuestro funnel, que hemos mencionado, pues está muy atado a las acciones o a los tres conceptos que les había dicho inicialmente. El primero es que el reach tiene todo que ver con el awareness, la gente que quiere escuchar o a la gente a la que quiero hablar. El sentiment, la gente que tiene interés o deseo de alguna manera en acercarse a mi causa. Y el performance, la gente que ya está transaccionando directamente. Normalmente estos son ejercicios que comienzan con buscar a quién hablar y luego cómo sensibilizar a esas personas para que tomen una acción y hagan un call to action. Y aquí hay algo muy importante de entender y es que dependiendo de lo que yo soy como organización o como causa, yo debo intentar hacer esfuerzos que son diferentes. Por ejemplo, las marcas de consumo masivo, Consumer Good Products, o marcas como por ejemplo Nestlé, Procter & Gamble y muchas otras, su principal esfuerzo está, ¿cómo hago para que millones de personas me vean? Su esfuerzo está orientado al reach. No necesitan hacer un esfuerzo transaccional, porque en cada vitrina que tú vayas a cualquier supermercado, sus productos están ahí. Entonces, lo que necesitan es que la gente los conozca y de alguna manera generar un sentimiento con esas personas. Las marcas aspiracionales son menos masivas que de alguna manera las marcas como los CGP, pero son marcas que necesitan que haya una aspiración, un deseo, una emocionalidad. Y por ejemplo, bueno, un muy buen ejemplo de esto es Nike. Es una marca que no encuentras un Nike en cada esquina, pero la gente quiere tener un Nike y hay una relación muy profunda con esas marcas. Y las marcas orientadas a ventas, por ejemplo los e-commerce, pues nada, son marcas donde su interés es enteramente transaccional. No están tan preocupadas con ser tan conocidas, no están tan preocupadas con que haya un sentimiento positivo hacia ellas, sino están preocupadas con que cualquier intención de transacción se pueda documentar. ¿Y por qué hago esta introducción o por qué lo digo? Porque resulta que las organizaciones no tienen plata. Digamos que hacer ejercicios de ser visible, hacer ejercicios de masivamente tener un reach grande, solo se logra con grandes campañas, usando medios tradicionales, medios digitales, y esto cuesta mucho dinero. Es muy probable que nuestra organización no tenga ese presupuesto, y si tu organización tiene ese presupuesto es porque es una organización que ya está muy desarrollada, muy profesional, y aún así es muy raro. Es decir, tú coges una organización de Naciones Unidas, por ejemplo, no tiene el presupuesto suficiente para hacer este tipo de campañas. Luego, las campañas que de pronto no son tan grandes, no son tan masivas, pero que son orientadas a nichos específicos, por ejemplo, lo que haría una campaña, una marca como Nike, son campañas orientadas a segmentos donde yo en esos segmentos, usando medios tradicionales y digitales, quiero también ser notado. Son campañas no tan costosas como las más masivas, pero aún así requieren grandes presupuestos. Y eso nos lleva a que las organizaciones solo deban, y esa es mi recomendación,
hacer esfuerzos o campañas orientadas a resultados, porque el presupuesto no da. Es decir, si yo fuera una marca de consumo masivo, me puedo dar el lujo de hacer campañas grandes, pero las organizaciones no tienen dinero para estas estrategias. Por tanto, la orientación que tienen que tener las organizaciones es: yo hago campañas donde la orientación de esas campañas no es a que me conozcan, no es a que me quieran, es principalmente a que las personas, pues nada, mediante la comunicación estratégica que yo haga, pues tomen la posibilidad de donar. Entonces, nada, digamos que a nivel de organizaciones, pues yo debo entender que las campañas deben orientarse a resultados y hay dos tipos de caminos. Un camino es pagando publicidad, otro camino es haciendo estrategias orgánicas, pero definitivamente todos los esfuerzos deben llevar a que yo logre llegar a una página web, una landing page o una página de aterrizaje o un teléfono donde yo pueda, a través de alguna de estas acciones, generar una transacción. Entonces, es muy importante que sea pagado o sea a través de estrategias orgánicas, las dos funcionan, pero tienen esfuerzos diferentes. Yo logré llegar a eso. Entonces, ¿qué es importante? Que no olviden que las campañas requieren una página web o requieren un sitio web donde la transacción ocurra, donde el donante se puede escribir, donde el donante puede dejar sus datos y donde el donante tiene un compromiso con su organización. Hay muchas organizaciones que cometen el error de pensar que con hacer mucha publicidad en redes, colocan un post, 2 posts, 10 posts por semana, están pendientes, hacen videos, no sé qué, consiguen muchos followers, creen que eso es suficiente para hacer fundraising y no lo es. Tienes que, por supuesto, hacer un esfuerzo, ojalá en ser visible, lo que les explicaba sobre social media al inicio, pero si no hay un lugar, un placeholder donde la transacción ocurra, estás perdiendo tu tiempo y por tanto es muy necesario que de una u otra forma este esfuerzo de tener una web, una landing, un teléfono, ocurran para poder generar la transacción. Entonces, no es suficiente con que tú me digas cuántos views conseguí, cuántos likes tengo, cuántos followers, sino lo más importante es, necesito saber cuál es la cantidad de conversiones o resultados que tengo, ¿vale? Luego, otra cosa importante es, nada, que en la página web, es decir, yo tengo mi página web, en mi landing page, tengo un call to action donde si la persona hace la conversión, aquí al lado derecho tengo un ejemplo donde se ve, por ejemplo, pues nada, aquí lo que sería un formulario de donación. Si la persona llena el formulario y hace una donación, a eso se le llama una conversión. Conversión es que efectivamente hubo una transacción real y que esa transacción real pues trajo un efecto deseado a nivel de marketing. Creo que lo importante de entender aquí, que la cantidad de conversiones va a depender del volumen de clics que yo logre traer a mi página web. Si mi volumen de clics no es grande, mis conversiones serán poquitas. Si yo logro, sea mediante métodos pagos o métodos no pagos, traer muchos clics a mi página web, mis conversiones serán más relevantes. Y por tanto, pues es importante entender que las conversiones no dependen únicamente de poner un botón en la página web, sino dependen principalmente de qué esfuerzos yo hago, yo voy a hacer para que haya mucha gente que venga y done en mi página web. Entonces, ¿cuál es el papel de un digital fundraiser? Esto es una manera muy coloquial de decirlo, pero tienes que traer clics a tus campañas, ¿cierto? Y para eso, pues, compras publicidad, haces lo que sea, pero logras que de una u otra manera las personas te visiten. Entonces, ¿qué es importante aquí entenderlo? Y es que social media genera tráfico orgánico y el tráfico orgánico no siempre es suficiente. Es decir, si yo voy a social media, tengo 20,000 seguidores, coloco un video, tener 20,000 seguidores y colocar un video no garantiza que yo voy a tener una gran cantidad de donaciones porque tú no controlas lo que el algoritmo hace. En social media reach depende del algoritmo y de alguna manera pues eso hace que dependiendo de muchas variables que no controlas, tú no puedas garantizar que puedes escalar una campaña a nivel de social media y las campañas tienen que escalarse. Por ejemplo, aquí no se ve bien, infelizmente se ve muy pequeño, pero esto es una campaña que Shakira promovió, una campaña espectacular, súper linda, la imagen estuvo muy bien diseñada. O sea, fue un trabajo muy bien desarrollado por parte de esa organización en Colombia, un trabajo muy profesional y el número de donaciones que vinieron por el post de Shakira fueron bajísimos, casi nulos. ¿Por qué? No es porque Shakira no sea un buen influencer o porque la marca no haya hecho un buen trabajo. Es porque la plataforma en ese momento decidió, plataforma me refiero a Facebook, no darle una buena visibilidad a la publicación. Por tanto, la cantidad de personas que tomaron la iniciativa de decir, yo voy a hacer clic y voy a donar, pues fue un número limitado y no permitió o no logró o no dejó que este esfuerzo fuera un esfuerzo que se tradujera en muchas donaciones. De pronto en visibilidad sí, pero no en donaciones. Por tanto, es importante eso. Algo parecido ocurre a nivel de SEO. Es como, no, yo pongo mi página web y la gente llega por Google a donarme. Pues hombre, no,
porque resulta que las organizaciones no son medios de comunicación. Para que mi nivel de SEO y de indexación sea muy grande, yo necesito que haya mucha generación de contenido en mi página web, lo que no es gratis. Es decir, para generar tráfico en mi página web de manera masiva necesito generar mucho contenido y el contenido cuesta. Por tanto, las probabilidades de que tú a punta de donaciones, perdón, de SEO logres una gran cantidad de donaciones son muy bajas o son nulas. No las deberías considerar como una opción real. Entonces, este es un ejemplo, bueno, el contenido que puede generar un diario normal, del contenido que puede generar una institución perfectamente estructurada, pero que no tiene eso. Por tanto, aquí había una gran conclusión, quizás el slide más importante de esta presentación, y es, tú quieres una estrategia de fundraising profesional, debe apalancarse en la inversión en publicidad digital o en la compra de anuncios online para que puedas conseguir la cantidad de donantes que tu organización requiere. Si tú no inviertes en la compra de tráfico o en online ads, probablemente tu estrategia no será una estrategia profesional y tu organización no va a crecer lo que podría. Y esto es lo que puede diferenciar una organización que hace esto profesionalmente de quien no lo hace. Por tanto, es muy importante que tu organización decida invertir en publicidad para poder conseguir donantes. Y esto, pues, tiene unos requisitos. Vamos a ver primero los requisitos. A estos requisitos les llamamos de Core Web Basics. Son cosas que debes hacer antes de invertir en publicidad, porque si no las haces, probablemente tu publicidad tendrá un mal resultado y, por tanto, pues vas a perder tu dinero, te vas a frustrar y vas a decir lo que mucha gente ha dicho muchas veces, y es el fundraising digital no funciona. Lo que no es verdad. Funciona muy bien, pero necesitas unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, entender que nada, no es en tu página web normal. Este es un ejemplo de una página web normal institucional donde yo llego y encuentro muchas cosas, donde tú ejecutas las campañas. Tú ejecutas las campañas dentro de lo que conocemos como una landing page. ¿Por qué? Porque una página web normal tiene muchos call to action, ofrece mucho servicio y la comunicación no es enfocada. En cambio, cuando yo cojo una landing page donde solamente hago un único call to action, donde la única cosa que yo digo es dona y no le permito hacer nada más, pues claro, la atención de la persona que navega es mucho más específica, por tanto, la conversión tiende a ser mucho más alta. Entonces, las campañas se hacen en landing page, las campañas no se hacen en la página principal. ¿Y en la página principal hay un botón de donar? Por supuesto que sí. Pero si yo hago una campaña con un objetivo específico, tengo que crear una landing para esa campaña y tengo que explicar por qué hago esa campaña, colocar la información relevante para esa campaña y permitir que esa campaña, pues, se transaccione. Lo segundo es, si yo voy a comprar publicidad, métanse en la cabeza, el 99% de la publicidad es mobile, no es desktop. La gente va a ver su página en mobile, no en desktop. Y en mi experiencia, siempre que el diseñador diseña y siempre que la organización aprueba, lo hacen en desktop, lo que es un gran error. Tienen que hacerlo en mobile. Lo que importa la página mobile, no importa la página en desktop. Casi que ni siquiera deberían hacerla, ese es el caso, porque la gente navega mobile. ¿Vale? Lo otro, muy importante, en esto Ahrefs, plataformas como Ahrefs ayudan mucho, es la experiencia del donante es importante. Yo he visto casos en los cuales confunden el ejercicio de donar con el ejercicio de e-commerce y hacen muy difícil el proceso. Eso hiere las donaciones. Para que la gente te done, tiene que ser un proceso frictionless, sin ninguna fricción, y un proceso de la menor cantidad posible de pasos para que la donación se concrete. Esto lo hace Ahrefs. Otro error muy importante que no deben cometer es, no deben tener donaciones anónimas, porque las donaciones anónimas pierden lo más importante, que es el donante. Entonces, las donaciones tienen que ser por métodos que sean traqueables, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, método bancario de acuerdo al país, pero no donaciones anónimas. Consigna en la cuenta tal de Wells Fargo. No, eso no se hace, ¿vale? Luego, la velocidad de carga es muy importante. Si tu página no carga rápido, tu página va a hacer que las campañas no funcionen. La carga de la página tiene que ser rápida. Entonces, la persona que construye la página tiene que saber de verdad de tecnología para hacer que la página, cuando se haga, sea de una velocidad alta. Y esto implica necesariamente que ojalá tengas un partner que te haga la página web. En el caso de Ahrefs, las páginas web son drag and drop y son muy sencillas, pero son páginas muy rápidas, porque si la página no es rápida, no va a funcionar. Adicionalmente a eso, debes instalar la integración de tu página web, sobre todo de tu componente de donación, con las plataformas de pauta, con Google Analytics, Google Tag Manager o Facebook Pixel, porque si no tienes esta instalación, no vas a poder decirle a las plataformas que hubo una transacción, las plataformas no van a poder optimizar el proceso de la donación. Y pues nada, un poco este tipo de cosas son las que Ahrefs como plataforma ofrece, para que lo tengan presente. O sea, ¿cuál es la misión de Ahrefs? No solamente recibir la donación, sino muchas más cosas que esas, entre otras, garantizar que algunos de estos requisitos son cumplidos. Bueno, luego pasamos a ya la etapa de campañas. ¿Cómo yo hago las campañas? ¿Vale?
De la sección anterior de los Core Web Basics, mi mensaje es: probablemente necesiten un partner, una agencia profesional freelance que sepa de verdad, que sea bueno, para que esos Core Web Basics se cumplan. Y si usas una plataforma como Outflow, va a ser mucho más fácil cumplir esos objetivos. A nivel de campañas, hay que entender que tradicionalmente teníamos canales como el Direct Mail, donde una vez yo tenía un donante, le podía mandar 3 o 4 comunicaciones por año físicas y esa persona tenía una alta probabilidad de donarme, pero eso ha cambiado mucho. Hoy en día es bastante difícil usar Direct Mail, el mundo digital se ha impuesto. Y para que el mundo digital tenga sentido financiero a nivel del costo que yo tengo en traer un donante y hacer que ese donante, pues nada, me dé un aporte de verdad, yo debo entender que la orientación de todas las organizaciones estructuradas en el mundo del fundraising, métanse esto en la cabeza, súper importante, es una orientación a conseguir donantes recurrentes o pledges, no es a conseguir una donación única. Y las campañas que yo hago a nivel de digital, estas campañas de las que me estoy refiriendo, deben ser consideradas como campañas cuyo objetivo es la adquisición de donantes recurrentes, donde un donante recurrente tiene un costo, probablemente te cueste más dinero de lo que su primera donación te da, pero en el tiempo esa donación se recupera. Y un poco la lógica a la que yo queremos llevar a las organizaciones es, mira, si una persona te da $40, lo que es un poquito abajo del average de la donación de Estados Unidos, tu donación promedio de una persona por mes de $40 equivale a $480 por mes. Un donante. Si tuvieras 10, estamos hablando de casi $5,000. Si tuvieras 100, estamos hablando de $50,000 por año. Si tuvieras 1,000 donantes, tendrías casi $500,000 para poder hacer tu trabajo. Cuando hablo de donantes, me refiero a donantes recurrentes. Por tanto, si tú quieres estabilidad para tu causa y tu organización, tu visión y enfoque tiene que estar orientado necesariamente a las donaciones recurrentes. Entonces, hay campañas que adquieren donantes y hay campañas que buscan dinero. Cuando yo tengo una base de datos muy consolidada y lanzo una iniciativa, yo busco dinero. Pero en el caso de cuando yo hago pauta, lo que yo busco es la adquisición de donantes recurrentes para que mi organización sea sostenible. Entonces, aquí hay algunos conceptos importantes a nivel de pauta. El primer concepto es el CPM, cuánto cuesta la pauta, porque esto es importante porque es la forma como las plataformas te van a cobrar al momento de hacer publicidad. Cuando tú haces publicidad digital, ellos no te cobran por clic o no te cobran por donante, te cobran por cuánto me costó poner 1,000 veces tu publicidad, independientemente si la gente hace clic o no. Que la gente haga clic más veces depende de que tu pauta la hayas configurado a la audiencia adecuada, las plataformas te dejan escoger la audiencia y de que tu comunicación sea buena. Y en eso también quiero hacer un énfasis y es la comunicación es súper importante. Luego, la suficiencia quiere decir es que tu campaña tenga una inversión mínima que tenga sentido. Si tengo $50 por mes, tú no vas a poder hacer fundraising digital. Tienes que entender que hay un mínimo de inversión, que puedes perfectamente hacerlo durante un tiempo de una manera de test hasta que tú encuentres una campaña que funciona, luego la escalas, pero esa inversión que tú buscas, esa inversión que tú quieres encontrar, es una inversión que nada, necesita un mínimo de inversión. ¿Por qué lo menciono? Porque sí, invertir es un prerequisito para desarrollar este tipo de canales. Y pues hay unos KPIs importantes, digamos que hay KPIs de los dos lados. Del lado de la generación de tráfico es cuánto me está costando mi pauta. Esto es hecho basado en una puja, por tanto el costo no es fijo. Cuánto me está costando un promedio de un clic, es un indicador, no es igual pagar 30 centavos por un clic que pagar 3 o 4 o $10. He visto todo ese tipo de circunstancias. ¿Cuál es el CTR? CTR significa cada 100 impresiones, cuántas veces la persona hace clic. ¿Por qué este indicador es importante? Porque esto permite que yo pueda saber si una publicidad que yo estoy vehiculando es una publicidad que está siendo aceptada de una manera positiva por la plataforma o no. Si mi CTR es alto, significa que a la gente le interesa lo que yo estoy publicando. Si mi CTR es bajo, a la gente no le interesa y eso me debe llevar a mejorar la comunicación. Clics. Si yo mande 5 clics a una página, pues hombre, no voy a tener ninguna donación. Si le mande 5,000 clics y no tengo ninguna donación, hay algún problema. Entonces, es un indicador muy importante de cuál es el esfuerzo que he generado. Y luego, a nivel de conversiones, el más importante es cuánto me cuesta un nuevo donante recurrente, ¿vale? En el mundo del fundraising solemos medir cuánto cuesta el donante recurrente, no cuánto cuesta una donación, porque de alguna manera lo que importa es ese costo de adquisición del donante recurrente. Y en ese sentido, los KPIs más importantes es eso, es cuánto me cuesta un donante recurrente, cuál es el ROI de ese donante recurrente, es decir, cuánto por cada dólar que invertí, cuánto recuperé de forma inmediata al año o a los 3 años, y cuál es el payback, lo que significa cuál es el
retorno el tiempo que yo necesito de recibir donaciones para poder pagar la inversión de un donante. Si tú aprendes como fundraiser a navegar con estos indicadores, estarás entrando a la categoría de fundraisers profesionales, que son los que logran que las organizaciones crezcan muchísimo. Si tú no logras esto, no vas a lograr que de alguna manera pues nada, puedas hacer que tu organización se desarrolle. Entonces, cuando hablamos de fundraising avanzado, fundraising profesional, es esto: aprender a navegar con estos indicadores, aprender a navegar con estos números. Son un poco odiosos, sí, pero si tú no aprendes esto, tú no vas a poder hacer un fundraising profesional. Y lo que diferencia una organización muy profesional de una que no, es que haya un control, un manejo de estos indicadores de forma importante. Entonces, ¿cuál es la lógica financiera? La lógica financiera es, oye, ¿cuánto me cuesta un donante? Ese donante, ¿cuántos meses me voy a demorar en recuperar la inversión que he hecho? Y ese donante a la que le he hecho la inversión, ¿cuánto dinero me va a dar en el largo plazo? A un año, a 3 o inclusive más. Donde normalmente, esto es una media, por favor no tomen esa media como una regla de oro, sino tomen la media como eso, o lo que es una media. A algunos les va mejor, a otros no. Tú puedes conseguir un donante recurrente, pagar el indicador en un proceso de 6 a 10, 12 meses. Y es lo que más o menos ocurre en muchas organizaciones. Entre más social sea tu causa, más trabajando con pobreza, con temas mucho más sensibles a la luz de lo social, más barato es el donante. Entre más orientado al desarrollo de tu causa, más cara la adquisición. Por tanto, pues dependiendo de lo que tu campaña busca, sí hay una diferencia. Entonces, nada, aquí como un promedio, yo les voy a dejar esta tabla y es como, oiga, nada, un donante en promedio puede estar en 130, $150, lo pagas en 12 meses. Si pasas de 12 meses, yo creo que no debes hacer una campaña, debes cambiar la campaña, optimizarla. Tu ROI rara vez es igual a 1, o sea, rarísima vez tú colocas $1 y lo recuperas. Normalmente el ROI es más bajo, y cuando el ROI es más bajo implica que tendrás unos meses de recuperación del dinero, pero en promedio, en el mes 12 debes haber recuperado el 100% del dinero que pusiste, y en el año 3 debes tener 3 veces el dinero que pusiste, o sea, 300%. Y aquí hay algo importante, y es qué tipo de inversión financiera, es decir, qué tipo de inversión puesta en un banco llega a darte esa cantidad de dinero. Ninguna. Por tanto, pues nada, esto es un argumento muy importante para las juntas directivas, para que entiendan que hay una lógica financiera detrás. Y de nuevo, si quieres ser un buen fundraiser, tienes que aprender a navegar con esto. El fundraising es un proceso que implica profesionalismo, y ese profesionalismo es lo que separa a las organizaciones que más pesan de las que no. Luego ya entramos en la etapa de planeación de campañas de adquisición de donantes. Hay otras campañas que son las de adquisición de fundraising, las veremos en otra presentación. Estas son las campañas de adquisición de donantes, donde, bueno, la topología de la campaña es: una campaña tiene unos datos básicos, qué presupuesto va a tener, qué fechas lo voy a correr, cuál es el objetivo de mi estrategia, porque hay campañas orientadas a leads, orientadas a donantes, en qué plataforma lo voy a correr, depende de mi presupuesto. Si mi presupuesto es pequeño, pues usa solo una plataforma, sugerencia meta. Si tu presupuesto es grande, usa múltiples plataformas. ¿Qué audiencia voy a tratar? Depende de mi causa. No es igual tratar causas ambientales a causas humanitarias o religiosas, son completamente diferentes. ¿Qué anuncios voy a tener y dónde se hará la conversión, o cuáles son las landing page de mi campaña? Entonces, esos son como 5 elementos básicos: campaña, plataforma, audiencias, anuncio, landing page, donde, pues nada, esto se parece un poquito a esto. Yo en mi campaña escojo qué plataforma voy a trabajar. Cada plataforma ofrece audiencias. No es igual Google, YouTube, a Facebook, a TikTok, a LinkedIn, a Twitter. Todas son diferentes, todas te ofrecen cosas diferentes. Dentro de cada plataforma debes aprender qué tipo de segmentación te ofrece, y dentro de cada audiencia qué anuncios vas a trabajar, de manera que puedas combinar los anuncios y entender qué anuncio funciona mejor en qué audiencia, etcétera, etcétera. Entonces se parece un poquito a esto. Luego, pues nada, la etapa 1 es los basics de la campaña, donde como sugerencia las personas más jóvenes donan menos, por tanto hagan campañas orientadas a personas de 35 años o más, y donde, si tú logras encontrar en la segmentación que la plataforma te ofrece personas que les gusta lo que tú haces, me gustan las causas sociales, me gustan las causas ambientales, con personas que tienen una vida económica activa, me gustan los viajes, hago compras por e-commerce, tengo tarjeta de crédito, este tipo de cosas, ahí es donde encuentras quizá mejores resultados, y es importante que pruebes esos segmentos. Pero requiere que tengas mucho orden en qué segmentos creas y cómo los traqueas, ¿vale? Luego, la creatividad de fundraising es, una vez escoges esos parámetros, cómo es tu landing page, donde puedes de pronto pensar que una landing page orientada a público joven es diferente a una landing page orientada a público religioso.
Entre más recursos tenga tu organización para hacer campañas sofisticadas, mejor resultados va a tener. Donde de esta creatividad de fundraising desarrollas tu landing page y creas todos los anuncios. Los anuncios dependen de las plataformas que tú escojas. Si tú escoges trabajar en Meta, es diferente que trabajes en Meta, en YouTube y en Google. O sea, entre más plataformas, más necesidad de anuncios tienes. Y algo muy importante a nivel de anuncios es los videos son extremadamente importantes. Las campañas de fundraising se mueven a nivel de videos y la explicación es porque el fundraising es un marketing emocional. Entonces, no es igual de decir sale, iPhone 15, 50% de descuento si lo compras hasta ahora. Con una imagen yo logro hacer eso, que algo que te va a transmitir una emoción y te va a llevar a sensibilizar a donar. Entonces, los videos son extremadamente importantes para las campañas de donación y cuando hagan la lista de anuncios, tienen que ser pues, principalmente basados en video. Luego, el desarrollo de landings. La idea es que usen los Core Web Basics. Significa que si ustedes hacen una landing page y no cumplen las reglas que yo les dije allá arriba, tu campaña probablemente no va a funcionar. Y luego, ¿cuál es tu partner? Sea una agencia, sea un freelance, sea un equipo interno. O sea, de equipo interno sí, y solo si tienes un equipo interno muy profesional, si no, no lo hagas, que se encargue de la compra de tus anuncios. Y pues en el proceso de comprar los anuncios, siempre feedback. Las plataformas te dicen todos los indicadores que les enseñé, CTR, CPC, etcétera, etcétera. Y con esos indicadores yo hago que mi plan de medios sea dinámico. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante. Que la película con la que comencé no es la película con la que yo voy a ejecutar mi campaña y cerrarla. Yo comienzo con una película, de los datos que yo tenga, yo corrijo el planning, cambio las creatividades, cambio los videos, cambio los presupuestos, cambio las localizaciones, cambio las edades, hasta que yo logre encontrar un sweet spot o un punto en el cual yo logro que la campaña tenga indicadores óptimos. Y eso es un poco lo que se busca. Por último, a medida que mi campaña se va ejecutando, si yo tengo los recursos, tener un equipo de interacciones es importante. ¿Qué es un equipo de interacciones? Es o un contact center o una estrategia de follow-on donde yo entienda que con los leads que trajo mi campaña o con los donantes únicos, estos no son donantes recurrentes, yo hago un proceso de follow-on buscando que esas personas sean donantes recurrentes. Voy a poner un ejemplo. Hice una donación única de $20. Yo llamo al donante, hola George, te quiero agradecer por tus $20. Y ya le dices que te haga una donación recurrente, que la donación recurrente es lo que le va a dar estabilidad a tu organización y que ya que hizo el sacrificio una vez de darte $20, vea de pronto la manera de darte 15 mensuales, pero que sea mensual. Entonces, eso es un poco lo que busca este equipo de interacciones. Esto lo puedes hacer vía contact center, vía WhatsApp, vía email, cualquier mecanismo se vale, desde que haya la estrategia. Eso es un poco lo que yo diría. Entonces, esta es un poco la película de cómo se ejecuta eso, donde sugerencias que esto es un plan dinámico y el partner que tengas es extremadamente importante, ¿vale? Bueno, luego algo muy importante es cuántas donaciones voy a tener. Depende de dos variables, cuánto tiempo corres tu campaña y cuánto dinero, cuánto esfuerzo has hecho para generar resultados con tu campaña. Si tú no invertiste en publicidad, sino que usaste redes sociales, cuántas publicaciones usan. Si invertiste en publicidad, ¿cuánto dinero pusiste? Y aquí un poco la invitación es, tienen que invertir. Si no invierten, no funciona. La única excepción a este hecho es cuando las causas tienen medios de comunicación. Por ejemplo, una radio, un periódico que hace fundraising, pues nada, ellos tienen ya una audiencia, se trata de monetizar su audiencia, no tienen que invertir en publicidad, pero esa es la única excepción. Del resto, todas las organizaciones tienen que buscar generar visibilidad, si no, esto no funciona. Y bueno, aquí algo importante es, si tengo poco presupuesto, solo usa una plataforma de pauta. Si tengo más presupuesto, tú usas múltiples plataformas, donde lo que termina ocurriendo es que de pronto tú, upper funnel o la parte de arriba, lo haces con menos plataformas y la parte de retargeting, que es donde una vez las personas ya te han manifestado interés, colocas los ads muchas veces, ya la haces con más plataformas, de manera que el donante piense que tú estás en todas partes y eso ayuda un montón. Luego, basics. Si no tienes nada, nunca lo has hecho, jamás has hecho esto, pues nada, tus basics son, contrata a alguien dentro del equipo, asigna a alguien dentro del equipo que se encarga de esto. Si no hay un responsable, no va a funcionar. Ten la tecnología. Afore es un ejemplo de tecnología. Tienes que tener los mecanismos de pago. La etapa 2 es, tienes que aprender cómo se hace esto. Para tal, tienes que colocar un presupuesto y hacer muchos tests. ¿Qué pasa si pruebo con esta campaña, con esta otra, con un anuncio, con un video, con esta landing? Hasta que tú encuentres el tema. Y la parte 3 es cuando ya has aprendido, solo cuando has aprendido, tú te puedes tardar fácilmente 6, 8, 10 meses aprendiendo.
Una vez que has aprendido, tú te haces un plan de crecimiento donde la meta es cuántos donantes soy capaz de traer por mes. Voy a traer todos los meses 50 donantes recurrentes. Pero tienes que haber pasado por la etapa 2, si no, no lo vas a lograr. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez has pasado por todo esto, yo sé que vamos a 1000, pero perdón, es mucha información. Sin embargo, bueno, la idea aquí era es un overview donde podemos profundizar después en cualquier de estos temas. Es creas un framework de crecimiento para tu fundraising, donde ese framework parte de tener algo que llamamos de Always On Campaigns. Un Always On Campaign es una campaña donde siempre estás haciendo inversión en publicidad durante todo el año, todo el tiempo para traer nuevos donantes. Es una campaña, esto es lo que hace que tu base de datos crezca constantemente. Siempre debes tener esto. Luego, haces campañas con tu base de datos, donde el objetivo es conseguir dinero. Digamos que en estas campañas Always On buscas nuevos donantes, adquieres donantes, en estas ya buscas dinero. Luego, si tu organización tiene los recursos, trata de hacer una gran actividad, un big activity, donde logres en ese big activity promover tu organización de manera más masiva, ojalá con apoyo de partners o medios de comunicación. Un ejemplo perfecto es una Teletón, ¿por qué no? Algo así, o una carrera, cierras la ciudad para hacer una carrera. Estrategias orgánicas son aquellas que de alguna manera se hacen en el día a día con social media. Oh, Día del Padre, hagamos algún tipo de publicidad para el Día del Padre buscando donaciones. Y el programa de donantes recurrentes, que es quizá el más importante, es como tienes o un contact center o un equipo que constantemente llame, interactúe y persiga a las personas que llegan para poder hacer ese proceso. Eso te da un marco de una organización sofisticada de crecimiento rápido, cómo opera, inclusive hay más variables que no están aquí, pero cómo opera para que tu organización aprenda a crecer de una manera sistemática. Y esto se complementa con lo que tú hagas a nivel de social media o branding, donde el ejercicio de social media del día a día no está orientado al fundraising, está orientado a que sea visible y pues lo que termina ocurriendo es esto, entre más posicionada esté tu organización, más resultados consigues de fundraising. No son cosas desconectadas, pero si tu organización no la conoce nadie, te cuesta un poco más que si tu organización es conocida, ¿vale? Y bueno, esa es una conclusión. Ya estamos llegando casi al final de esta sesión. Son muchos temas. Yo creo que después vale la pena hacer una sesión mucho más profunda, exclusivamente dedicada a cómo hacer la segmentación en las redes sociales, en las plataformas de pautas, en un ejemplo más concreto, pero bueno, esto es como una visión general, donde lo que yo les quiero decir es, hay dos cosas muy importantes. El fundraising es profesional, requiere estructura de planeación e inversión. Y segundo, tener una plataforma como Afrus para poder gerenciar esto es muy importante. Sin eso no lo vas a poder hacer de manera consistente. Y Afrus, ¿qué es lo que busca? Que tu complejidad para correr estas campañas sea menor, que no necesites tener un stack tecnológico avanzado, sino que teniendo Afrus, pues puedas suplir la mayor parte de las cosas necesarias para hacer campañas de ese estilo. Pues hoy en día Afrus es un software maduro, no solamente lo usan 200 organizaciones, sino que lo usan 150 organizaciones, y que tenemos muchos features pensados para este tema de campaigning, en especial los formularios inteligentes, las interacciones que salen de esos formularios y pues de alguna manera queremos ayudarte a que seas exitoso. Y el nombre Afrus viene de justamente una metodología en cómo tú divides el ciclo de vida del donante en 5 etapas y donde en cada una de las etapas pues queremos ofrecerte o indicarte tareas o actividades para que puedas de alguna manera conseguir donantes. Si alguien quiere empezar con Afrus, pueden entrar a esta URL, afrus.app, empezar con Afrus, ahí se pueden escribir y pues nada, les buscaremos para darles las diferentes opciones de cómo pueden contratarnos, contratar Afrus, sea para la plataforma, sea para los servicios que ofrecemos y pues cómo podemos ayudarlos a crecer su organización. Y bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Perdón que he ido muy rápido, pero es que son 100 slides, teníamos apenas 40 minutos y bueno, espero que este contenido haya sido de su ayuda. Mi nombre es Diego Rodríguez Liscano, ha sido un honor el día de hoy estar con ustedes, yo soy uno de los fundadores de Afrus y bueno, esperamos que este contenido sea de utilidad para que su organización crezca y puedan potenciar su causa. Muchas gracias.